porque recuerden que son los temas que estamos llevando a cabo y con la ayuda del Señor, aunque ya tengo poco tiempo, voy a apresurarme. Y les recuerdo, mis amados hermanos, que estos son temas de la continuación de lo que es doctrina básica. Amén. Creo que esto ya es mayordomía, y yo les explicaba desde el principio que esto se trata, mis amados hermanos, de despertar en nosotros el deseo de servir, pero también cuando vayamos a servir, hacerlo con entendimiento. Entonces se los aclaro, porque así como hicimos un examen de doctrina básica, de esto también. Amén. Entonces el tema que estamos tratando en general lo hemos titulado los 12 siervos o servidores. Amén. Y estamos hablando del segundo tipo de siervos que está en el orden que se nos entregó, ¿verdad? Amén. No es que sea el primero en orden cronológico, no, sino así está. Amén. Es el siervo país. Amén. Y hablábamos de que este es el siervo principal o escogido. El anterior, ¿cuál fue? Porque es necesario que lo tengamos presente, porque les digo, les vamos a hacer examen. El doble, ¿verdad? Que era el esclavo por amor. Este es el país y es el siervo principal o el escogido. Decimos amén. Entonces esta palabra siervo, mis amados hermanos, significa específicamente, dice, ministro ante un rey y por eminencia ante Dios. Todo esto yo ya lo mencioné, ya lo expliqué. La cita bíblica, la base de donde aparece esta palabra país como en relación a la palabra siervo, es Mateo capítulo 12 versículos 16 al 18. Nada más lo voy a mencionar. Mirad mis siervos, esa es la misma palabra esta, solo que aquí está en español y aquí está en griego. Decimos amén. Luego les decía, ¿verdad?, que esta palabra siervo está íntimamente ligada con la palabra niños. Y aquí, cuando la Biblia dice Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños, esa es la misma palabra, amén, que se utiliza para siervo, que se utiliza para niño, amén, país, es la misma. Y yo creo que aquí ya fue cuando empezamos a explicar, mis amados hermanos, y a llegar a un entendimiento del por qué el siervo país, amén, es el escogido, o llega a ser el principal, porque tiene la capacidad de ser como un niño. Amén. Amén. Y a ustedes y yo mencionábamos en los temas anteriores, porque si no estoy mal, creo que esta es la tercera vez que me pongo a predicar ya de esto, pero no lo termino, de que para ser como las características de los niños, que ustedes mismos decían que son, ¿cómo son los niños en relación a lo que estamos hablando? Son puros, ¿verdad? Ellos perdonan casi que instantáneamente. Y esto es lo que el Señor nos está hablando, mis amados hermanos. Queremos ser siervos principales, tenemos que tener capacidades, mis amados hermanos, características que tienen los niños, no de inmadurez, sino de alegría, de amor, de paz. Como ustedes mismos lo decían, no guardan rencor. Amén. Amén. Mateo 18:1 dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Cualquiera, así pues, cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Luego dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que lo colgaran al cuello, que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en el profundo del mar. ¿Han visto ustedes en las imágenes cómo son las piedras de molino que mueve un asno? Sí. ¿Cómo son? Son grandes, pero más o menos, ¿qué tan grandes? O sea, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, que el asno va como con un yugo y le va dando vueltas. Y el asno, aunque no es un animal tan pequeño, ¿qué tan grande será? ¿Como de aquí a dónde? Para hacernos la idea.
¿De aquí a donde está Pati? Entonces díganme, mis amados hermanos, ¿qué le va a pasar a uno que haga caer a uno de estos pequeñitos? Entonces dice, mejor que se amarre una piedra ahí al cuello. Este es tremendo el Señor, amén. Bueno, sigamos. Lucas 2:43. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Esta cita les dije que se las coloqué para que nos demos cuenta de que la Biblia, mis amados hermanos, menciona al niño Jesús. Amén. Amén. Entonces, como se los dije, voy a regresar acá a esta cita que solo mencioné. Aquí, cuando dice en Mateo 12:18, mirad mi siervo a quien he escogido, ahí esa cita, mis amados hermanos, está hablando del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces yo les decía que la mejor forma de poder escudriñar o entender a lo que es el siervo país es viendo al niño Jesús. Amén. Y vamos a ver, mis amados, algunas citas en donde la Biblia menciona al niño Jesús. Amén. Amén. La primera, si no estoy mal, esta creo que ya la expliqué. Mateo capítulo 1 versículo 20 dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, ¿qué le dijo? José, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño, ¿de qué niño está hablando? Jesús. De Jesús, ¿verdad? El niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces explicamos, mis amados hermanos, que esta palabra del Espíritu Santo nos muestra que un servidor, mis amados hermanos, tiene que depender del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, ahorita se me vino a la memoria en una oportunidad, y tal vez algún día, si ustedes tienen confianza en mami, pregúntenle y que ella se los cuente. Había una reunión de damas y ella pertenecía a la directiva, digámoslo así, o al liderazgo de las damas en la iglesia donde empezamos nosotros con el ministerio. Y total que terminó la prédica y ella estaba sirviendo, no era la encargada, sino era una servidora. Y el Señor le puso en su corazón decirle a las hermanas que pasaran al frente, y total que cayó una gloria. Amén. Después, ¿por qué les comento esto? Porque después se armó problema, porque resulta que la encargada de las damas quería terminar ya la reunión con una oración, pero mi mami sintió la unción y le dijo, pasen, y el culto de damas se alargó y fue glorioso. Tan fue el problema que se armó que las dos tuvieron que llegar delante del pastor por lo que se armó, porque total que hasta le dijeron que era una insujeta y un montón de cosas. Entonces, si tienen confianza, que ya se los cuento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes como servidores, mis amados, y yo como servidor también, o sea, no podemos, mis amados hermanos, regirnos solamente a, por ejemplo, un horario de tal y tal y tal hora, es tal cosa, y así a las 9 en punto nos vamos. Amén. Sino en momentos, recuérdense que la Biblia muestra que Dios es un Dios de orden y no de confusión, pero dentro de ese orden también el Espíritu nos toma, y ahí sí ya que el Espíritu se encargue, mis amados hermanos. Amén. Entonces, servidores, ustedes y yo como servidores tenemos que entender que dependemos del Señor. Decimos amén. Aquí dice la Biblia en Juan 16:13, mis amados hermanos, esto también ya lo leí, lo expliqué. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Amén. Pues aquí está, amén. Dependerá, depender. Esta frase que está acá, el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. La palabra de Él es depender. Entonces, cada uno de nosotros que somos servidores tenemos que depender del Espíritu Santo. Decimos amén. Aún, mis amados hermanos, tener la capacidad para poder, si le vamos a dar la bienvenida a un hermano, aún con discernimiento. Decimos amén. Amén. Bueno, quisiera hablar de muchas cosas, pero esto ya lo hablé. Imagínense, ya solo me queda media hora. Entonces aquí apunten nada más esta cita, Juan 16:13 al 15. Amén. Luego, acuérdense que es del Espíritu Santo. La palabra espíritu significa mentalmente disposición. Amén.
pero también Dios divino, Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces aquí explicábamos de que un servidor, mis amados hermanos, de este tipo, un servidor principal, un servidor escogido, mentalmente tiene que estar dispuesto, mis amados hermanos. Amén. 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 No podemos en nuestra mente, mis amados hermanos, estar aquí en el culto, pero estar pensando en lo que vamos a ir a hacer, en lo que no hicimos. ¿Por qué? Porque entonces imagínense en dónde está nuestro servicio en ese momento en relación a los pensamientos. No está en la casa del Señor, no está en servirle a Él, sino está en lo que vamos a ir a hacer. Amén. Luego dice 1 Corintios 2:16, dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, vean, pues esto pasa en todos lugares, en todos niveles. Yo les hacía la pregunta el día lunes y les decía: ¿qué otra cosa mejor podemos hacer cuando nos quedamos y no venimos al culto? ¿Ustedes dijeron? Nada. Y miren cómo está la iglesia hoy. ¿Qué pasó? ¿Entendieron esto, lo que dijimos el día lunes? Amén. Bueno, ustedes porque están acá, ¿verdad? Pero los que no lo entendieron. Y les digo, esto pasa en todo lado. Hoy en el estudio de pastores, el pastor que estaba presidiendo dice: pastores, por favor, no se vayan. Aún no se vayan. Tenemos esto y esto. Hay un anuncio que les queremos pasar. ¿Y qué creen que hicieron los pastores? Se fueron. Empezaron a ir uno tras otro. Y después el hermano, como es algo rascadito, miren pues, si los que se fueron les preguntan que qué pasamos, le dicen que no saben, porque les estoy diciendo que no se vayan y se van. Entonces yo me quedé ahí tranquilo. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque lastimosamente esto pasa en todos lados. Es lastimoso, ¿verdad? Pero que otros lo hagan, eso será decisión de ellos. Pero ya hacerlo yo, teniendo el entendimiento, y una vez se nos haya dicho, eso ya no es cualquier cosa, nada más que necedad. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Cuando dice del, significa depender. Espíritu mentalmente dispuesto. Amén. Santo, aquí yo les decía, físicamente puro, moralmente sin culpa, religioso y ceremonialmente consagrado. Entonces ahí les hablaba que físicamente es el cuerpo puro, moralmente es el alma y ceremonialmente consagrado es el espíritu. Entonces se necesita que el servidor principal, mis amados hermanos, definitivamente tiene que dar una talla más. ¿Y será que el servidor principal, me hacen caso porque aquí el que manda soy yo? Desde el momento que se ponga con esos moños es descalificado. ¿Por qué? Porque hay gente así, y no es que lo diga yo, no sirve. ¿Por qué? Porque ese está bueno ¿para qué está bueno? Yo soy allá, a mí me hace caso. ¿Para qué? Para mandar. Ese está bueno para capataz, pero no para siervo. ¿Por qué? Porque el siervo, mis amados hermanos, la misma palabra dice, sirve. Sirve. Entonces que Dios nos ayude, mis amados hermanos, que nos libre de creernos más que otros. ¿Por qué? Porque el que se cree más que otro, o el que se cree tener una capacidad mayor que la del otro, está equivocado. Hay que enseñarle humildad. Amén. Y hasta que no aprenda humildad, no va a pasar de grado. Entiéndamelo en el espíritu, ¿verdad? Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Esta cita la coloqué por esto, ¿verdad? Porque una persona santa tiene que estar santa en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Decimos amén? Amén. Y aquí claramente dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo sea preservado, dice esta versión, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto, por favor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, si Él nos llamó, ¿qué es lo que va a hacer? Vean, exacto, santificarnos por completo.
¿Decimos amén? Amén. Ahora, este sí ya no lo di, ¿verdad? No. No, bueno, entonces se podría decir que aquí empiezo y tengo 25 minutos para 13 diapositivas. Estamos bien. Mateo 2:6, por favor. Entonces ya hablamos, ¿verdad? De que no temas recibir a tu mujer María porque el niño que está ahí es del Espíritu Santo es. ¿Qué significa eso? Íntegro, mis amados. Entonces el servidor principal, íntegro, por favor, íntegro. La pastora les hablaba el día domingo. Menciónenme la integridad del servidor según la instrucción que la pastora les dio, pero rápido, hermano. Sujeción, obediencia. Miren, pues, la pastora más o menos yo escuché que les dijo, ¿a qué hora tiene que estar el servidor acá? 45 minutos antes. 45 minutos antes, ¿va? ¿Y a qué hora está el servidor? No me respondo. La pastora les ha dado la instrucción, ¿a qué hora se tienen que ir los servidores? Solo termina el culto y ya, pastor, ya voy. ¿A qué horas? Va, entonces ahí vamos a ver dos ejemplos, vamos a poner de la integridad de un servidor. Amén. Una instrucción. Decimos amén, pero bueno, dejemos ese punto ahí. Avancemos al segundo, dice Mateo 2:6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, escuchen bien por favor, Israel, y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia, ¿a quién? ¿A dónde los envió a buscarlo? ¿En dónde estaba el niño? Eso es algo así como, bueno, yo voy a estar en Misco y me van a buscar a Belén. ¿Será que lo van a encontrar? No. ¿Verdad que no? Entonces, él claramente dice ahí, y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, ¿qué significa Belén? Belén significa casa del pan. Entonces yo creo que este punto ustedes ya lo entendieron. ¿Qué necesita el servidor principal? Ser íntegro. Según esto, mis amados, Ir y buscar. ahí va. ¿Qué significa Belén? Casa Casa del pan. del pan. Entonces, el servidor, mis amados hermanos, necesita conocimiento de la palabra. Y si no estoy mal, creo que hermano Hugo lo decía también en la administración de las ofrendas. Amén. Sí, ¿verdad? Amén. Entonces, servidores principales, el que se vaya a identificar como un servidor, necesita tener conocimiento de la palabra. Amén. Decimos amén. No nada más, como que tengo la idea que la Biblia dice que no se mueve la hoja de un árbol sino en la voluntad de Dios. Ahí búsquelo, ahí tiene que estar. ¿Y en dónde está eso, pues, pastor? Amén. A veces mis amados hermanos se inventan unas y ahí está escrito. ¿Y en dónde? Ahí no sé, pero ahí está. No. Servidores. Amén. Como 5 servidores. Servidores. Amén. Ustedes tienen que tener conocimiento de la palabra. Amén. 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 ¿Y para qué? Miren, fui a una reunión de pastores uno de estos días y les conté que dieron mojarra y caldo de marisco. Y la cosa que les sirvieron a todos, ahí les pongo este ejemplo para que ustedes me digan si es para esto el conocimiento o no. Y el que estaba presidiendo, el encargado, ¿verdad? Estaba hablando y a todos con la comida servida, todos deseosos de comer y yo que siga hablando. Qué alegres vienen hoy, hermano. El asunto es que de este lado lo empezaron a presionar para que orara por los alimentos. Y se voltea y les dice la Biblia, le dijo, ¿acaso no tienen casa para que coman? El apóstol Pablo lo dijo. ¿Qué creen que hicieron? Pastores, porque fue reunión de pastores. ¿Qué creen que hicieron los pastores? ¿Es bíblico o no?
Es bíblico, porque así cuando se hablaba de la Santa Cena, ahí el apóstol Pablo dice eso. ¿Acaso no tienen casa para que se alimenten? Y les dijo así, ¿y qué creen que hicieron los pastores? Pero ahora pues le dije. Y él siguió hablando. Entonces, para eso será el conocimiento. O sea, gloria a Dios, es conocimiento al fin. Pero es para edificar, para consolar, para exhortar, no para avergonzarnos, mis amados hermanos. Amén. 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 Por eso ustedes y yo tenemos que tener conocimiento de la palabra. Amén. Amén. ¿Y cómo se aprende conocimiento? ¿Cómo? Muy bien, estudiándola, comprendiéndola, Escudriñándola. haciéndola, poniéndola por obra, ¿verdad? Los demás, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo se aprende conocimiento de la palabra? Escudriñándola. Escudriñándola, escuchando también, ¿verdad? Pero miren, mis amados, la mejor forma de aprender es enseñando. Amén. Pero para enseñar, primero uno tiene que aprender. Amén. Pero ¿qué más significa Belén? Significa también fértil. Entonces, mis amados hermanos servidores, ¿decían amén los servidores? Amén. Aquí todos, ¿verdad? Que estemos en alabanza, en niños, o donde estemos, dicen que es fértil también. Yo no sé si ustedes han escuchado, mis amados hermanos, algunas oraciones que yo hago, ya me di cuenta que sí las escuchan, porque cuando yo los escucho estaban diciendo lo mismo que yo digo, y gloria a Dios. Pero a veces, cuando ustedes me dan a mí algo, a mí, ¿han escuchado que hay una frase que yo siempre digo? Cuando ustedes me dan algo a mí, no le han puesto atención. ¿No? Va, se las digo. Yo casi siempre digo, Señor, yo creo que soy tierra fértil y que lo que tus hijos están sembrando en mí llevará mucho fruto. ¿Lo han escuchado? Entonces, cuando ustedes me dan algo, yo casi siempre hago esa oración. ¿A favor de quién es la oración? A favor de ustedes, ¿verdad? Por cuanto ustedes están sembrando en tierra fértil, tiene que dar fruto. Entonces, mis amados hermanos, aquí dice que el servidor principal, porque venimos hablando de la característica del niño, que es la característica del servidor principal, tiene que ser fértil. Amén. El apóstol nos contaba, mis amados hermanos, de que dice que él en una oportunidad, y siempre lo hace así, lo que pasa es que muchos no lo hacemos aún, tal vez ustedes mismos cuando predican, tal vez nosotros mismos cuando predicamos, por ejemplo, hermanos, ahí leen, por ejemplo, en su casa el capítulo 1 del libro de Mateo, por ejemplo. ¿Y cuánta gente lo hace así, concienzudamente? Uno que otro, si nos va bien, o ninguno. Entonces dice el apóstol que en una oportunidad él dio un consejo, vamos a hacer esto y esto, en medio de la prédica, ¿verdad? Y lo dejó ahí. Cuando terminó el culto, dice que se le acercó un pastor y le dijo, apóstol, ya está todo preparado. ¿Cuál es el? Lo que usted predicó. Recordame que prediqué vos, dice que usted dijo que había que preparar esto, esto y esto. Yo ya lo preparé todo, diga que sí y empezamos. Miren, me dejó sorprendido. En otra oportunidad dice que en un estudio de pastores, esto fue allá en Honduras, él estaba hablando acerca de cómo deberían de estar organizadas las áreas de la iglesia, y él lo predicó. Pasó el tiempo, de repente un día dice que regresó, y cuando vio, dice que él se acordó, esto yo lo prediqué. El único, yo no lo escuché, si no, tampoco lo hubiera hecho. De todos los pastores que lo escucharon, el único que lo hizo, dice que fue el apóstol Germán. ¿Por qué les digo esto? Porque alguien fértil, un servidor fértil, mis amados hermanos, miren, aquí me los voy a agarrar para ver qué tan fértiles son. Amén. La pastora dijo, no hay esto, no hay lo otro, vayan a la casa. ¿Cuántos fueron? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Ustedes pueden decir, como lo hemos hablado siempre, argumentos, pastores que yo aquí, pastores que yo allá. Al final yo no estoy poniendo en mal a nadie, que Dios me libre. Solo estoy poniéndoles un ejemplo de lo que es la fertilidad. El servidor principal que es fértil, le cae la semilla y empieza a fructificar.
Ni un amén. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la palabra se dan instrucciones. Y ahí es donde se mira, mis amados hermanos, según esto, ¿verdad? ¿Quién es fértil? ¿Quién tiene la casa de pan? Pero otra cosa que les dije que eran dos, ya les hablé de una. Dice, y enviándolos a Belén. Entonces, ¿a dónde van los servidores principales? A la casa del pan. O sea, siempre van a tener que estar buscando alimento espiritual. Pero luego le dice, y de buscar al niño, ¿con qué le dijo? Con diligencia. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que entenderlo en el nombre del Señor, de que cada vez que entremos por esa puerta, ¿a qué venimos? A buscar. Ustedes y yo venimos a buscar de Dios. Amén. Entonces, si sabemos que venimos al culto a buscar de Dios, no tendría por qué haber necesidad de hermanos levanten sus manos, se abran sus labios, grito de júbilo. ¿Por qué? Porque venimos a Él. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando alguien los invita a almorzar? Comer. Es lógico, ¿verdad? Si yo sé que me invitaron a almorzar, lo primero que voy a llegar a buscar, ¿qué es? La comida. ¿En dónde me la sirven? Y en qué momento empiezo a comer. Entonces, si venimos al culto, mis amados hermanos, hay que venir a buscarlo con diligencia. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, lastimosamente el tiempo avanza, yo quiero terminar. Digo 17 y son 28 y quedan 15. Miqueas 5:2, escuchen esto. Pero tú, Belén Éfrata, amén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pregunto, ¿de dónde sale el servidor principal? De la familia más pequeña. Regresemos. Y enviándolos a Belén le dijo ir a buscar con diligencia al niño. ¿Y qué dice aquí de Belén? Que de ahí salen. ¿De dónde sale el servidor principal? Está bien sencillo, hermano. Sale de Belén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Miren, hermano, acuérdense que esto yo les dije, no es que nosotros por fuerza tengamos que tener las 12 características. Si a veces tal vez ni siquiera una logramos tener, se trata de que me logre identificar con qué tipo de servidor, qué tipo de servidor me gustaría ser. Amén. Si nos gustaría ser, por ejemplo, les hago la pregunta. ¿Qué característica tendría que tener? Estamos hablando ahorita del área de servidores, nada más. El servidor principal. ¿Cómo? Depender del Espíritu Santo. ¿Alguna otra? Ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo. Tal vez me logré trasladar bien la pregunta. ¿Cómo sé yo que alguien es el servidor principal? O sea, todos somos servidores, pero hay uno que es el principal. ¿Por qué? Porque es íntegro. Es íntegro. ¿Cómo? Porque él empieza, va adelante, ¿va? ¿Qué más? Por el conocimiento. Amén. O sea, tuvo que haber sido formado, mis amados hermanos, con el conocimiento, y tiene la capacidad de instruirnos. Amén. Entonces hay características que la Biblia nos muestra que tiene que tener el servidor principal. Solo es una pregunta, hermanos, una pregunta. Ustedes saben que la encargada del área de servidores es la pastora. Amén. Pero ¿a quién le gustaría ser diácono de servidores? Amén. ¿Quién? ¿Quién? Luis. Luis. ¿Solo Luis? No sabe lo que está pidiendo el niño. Pero, ¿qué necesitaría tener? Autoridad, conocimiento.
y tener la capacidad, ¿verdad?, para poder instruirlos. Y ustedes, mis amados hermanos, ¿qué necesitarían tener para reconocerlo a él como diácono de servidores? Ser sujetos. ¿Ah? Ser sujetos a la persona que nos da. Humildad, sujeción. ¿Y vos qué? Vos me querés enseñar a mí. Él salió, si el Señor lo llegara a poner, ¿verdad? Va a tener que salir de aquí y se va a tener que echar de ver el conocimiento. Hablo de él porque él fue el que habló. Amén. Y todos los demás, mis amados hermanos, la Biblia lo muestra claramente, que el enviado va con la autoridad del que lo envió. Amén. Entonces, en determinado momento la pastora no está, ¿quién sería la autoridad? Luis. Luis, ¿verdad? Todos se quedan así como, ay no, pastor, ponga otro mejor. Sí, es que así es, mis amados hermanos, amén. El que va a tener que estar bajo sujeción también va a necesitar que tener conocimiento, amén. Porque no es, con todo respeto para todos nosotros, no es por el físico, no es por el tamaño. ¿Por qué es que se reconoce? Por el conocimiento. Por lo menos por dos cosas. Por conocimiento es una, pero ahorita no estaba pensando en eso. Por su humildad. Por la autoridad, y una vez metió las dos, por la autoridad delegada. O sea, porque a él él tiene que tener autoridad, pero se le dio. Amén. Entonces, eso es lo que, si él llegara a ser, ¿verdad? Ay, respiran profundo algunos. Eso es lo que van a tener que necesitar ustedes. Amén. Y él también. De lo contrario, no se van a someter. Y van a entrar como entran muchos pastores. Lo primero, como cuando por donde uno entra normalmente, está la entrada aquí de Benecer y el altar queda de este lado. Entonces muchos entran. ¿Qué creen que entran bien? ¿Quién está predicando? Si está el apóstol, es una cosa. Y si no está el apóstol, esto pasa hasta lastimosamente entre los pastores. No digamos en medio de nosotros. Entonces todo aquel que quiera ser el servidor principal, lo primero que va a tener en su corazón es ¿por qué? Porque ahorita es cuando, ahorita me voy a mandar a esto. Sí. No, ¿por qué? Esa va a ser la primera respuesta que ustedes y yo lo vamos a tener que responder a nosotros mismos. ¿Por qué? La mayoría de gente, mis amados hermanos, le gusta estar ahí. ¿Por qué? Porque es el que manda. Porque normalmente los que mandan ganan más. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, a escudriñarnos. Porque miren, ¿por qué creen ustedes que de todos los que estamos acá, solo uno se animó a decir? Yo. No estoy centrándome tanto en él que dijo yo, sino en los que dijeron, los que no levantaban su manita. Porque no nos queremos hacer cargo de esa área. ¿Y por qué no querrán hacerse cargo de esa área? Dice Adolfo, porque no se quieren sujetar. No nos queremos. Pero ¿saben por qué la mayoría no quieren? Porque a la mayoría no le gusta tratar con gente. Porque a la mayoría, depende cómo ustedes lo vean, hermano. Para alguien, amén, el hecho de que la iglesia sea pequeña, yo escuchaba a alguien uno de estos días, yo no quería escuchar, pero lo escuché. Decía esto, es que para mí, decía, el hecho de que la iglesia sea pequeña es una bendición. Y cuando digo así, no quedé. Porque así ustedes nos conocen y nos pueden ayudar en aquello que flaqueamos. ¿Qué piensan de esa pensada? No, pastor, para mí mejor una iglesia grande donde nadie me conozca. Todo depende de cómo lo vean.
y qué tan limpios querramos ser. Entonces, alguien puede decir, para mí no, porque como la iglesia es pequeña, yo ya los conozco a todos. Y no, hacerme cargo yo, estar lidiando con, Dios, si son de la alabanza que se meten en los servidores. Entonces, por eso es que la mayoría no dicen nada. Pero bueno, sigamos. Entonces, mis amados hermanos, el servidor principal tendrá que salir de la casa del pan. Va a tener que tener conocimiento, pero más que conocimiento, hermanos, esto se hace así, 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 así. Amén. Verlo cómo hacen las cosas. Y entonces, ahí se dan otros 20 pesos. Amén. 5 minutos. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí perezco de hambre. Mis amados hermanos, el servidor principal, este es el hijo pródigo, ¿verdad? Él dice, en la casa de mi padre hay pan, yo aquí muriéndome de hambre. El servidor principal va a tener que tener la capacidad de ver dentro de nosotros quién se está muriendo de hambre y darle abundancia de pan. Pero da la casualidad que el que se está muriendo de hambre es aquel que no me cae muy bien, hay que se muera. ¿Ese es el servidor principal? No. Entonces por eso les digo, no es nomás, mis amados amigos. Pero bueno, sigo. Mateo 2:9. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Intérpretes de la palabra, ¿qué representa eso? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué necesita el servidor principal? Ahí vuelve a decir al niño. ¿De qué niño está hablando? De Jesús, ¿verdad? Pero ¿cómo llegaron los sabios ahí? Ahí lo dice claramente que la misma estrella que vieron en su país, la vieron ahí. Y en donde estaba el niño, la estrella se detuvo. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Qué necesita el servidor principal? Discernimiento. Entendimiento. Necesita ser como una estrella, pues. Que Ricky Martin se quede atrás. Diligencia. ¿Ven ustedes de una forma natural? Ustedes salen de acá, hoy voy a permitir que aquella estrella me lleve a mi casa. ¿Cómo ven ustedes eso? Que una estrella los haya dirigido. ¿Lo ven natural? No. Entonces, ¿qué necesita el servidor? Necesita una vida espiritual para vivir cosas sobrenaturales. Amén. Amén. Necesita, mis amados hermanos, poder haber tenido intimidad, encontrarse con el Señor para poder instruir, no con sus propias palabras o con humanismo, sino por la revelación del Señor. Amén. Amén. Bueno, tengo que avanzar, mis amados hermanos. Mateo 2:11. Cuando entraron en la casa, vieron al niño. ¿Con quién estaba el niño? Mire, estaba con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Bueno, detengámonos ahí. Entonces, denme la interpretación de lo primero, rápido. El niño estaba con María, y dice claramente, ¿qué necesita el servidor principal? Está cerca de su padre espiritual. No, ahí ya se me están adelantando. Estamos ahora en lo amarillo. Lo rojo después. ¿Ah? Cobertura. Vean esto. Entiéndanmelo por favor en el espíritu, mis amados hermanos. Físicamente, entre hombre y mujer, ¿quién amamanta? Ay, no sé, pastor, mejor díganme usted. Hermanos, ¿quién amamanta físicamente? La madre. La madre, ¿verdad? ¿A quién está llamando? Es una alarma.
Lo que necesita, mis amados hermanos, el servidor principal, lo decía yo, es una cobertura, pero también necesita, mis amados hermanos, un lugar de donde mamar. ¿Me doy a entender? Amén. Un lugar de donde mamar, con todo respeto, pero es lo mismo, ustedes mejor que yo lo sabrán, mis amadas hermanas, que el bebé se alimente de sus mamas, amén, o que se alimente con la pacha. Los mismos que venden la leche, dicen leche tal y tal. ¿Cómo es que dice ese anuncio? ¿No lo han escuchado? El mejor alimento para el lactante es la leche de su madre, algo así, más o menos, ¿no? La leche materna, ahí está. Entonces, ¿qué necesita el servidor principal? Una cobertura, pero una cobertura de donde esté mamando. Y ustedes, mis amadas hermanas que experimentaron, ¿cuántas experimentaron eso de amamantar a sus hijos? Amén. Levántame su mano, ¿qué vale? ¿Cada cuánto le daban? ¿Ah? Una vez cada 6 años. Entonces, el servidor principal necesita estar empapado, entiéndanmelo, de su cobertura. Venir a todos los cultos. Por ejemplo, ¿verdad? Venir a todos los cultos. Pero ¿bastará con venir a todos los cultos? No. No basta, mis amados. Amén. Se necesita algo más. Amén. Y de esto no sé cómo les fue en el discipulado de esta semana. De eso se trataba este tema. Amén. Amén. Adolfo me llegó a decir, ¿qué tema, pastor? ¿Por qué? No sé qué le habrá pasado a él que le gustó el tema. Yo lo fui a predicar esta semana, fui a 2 casas y en las 2 casas lo prediqué de diferente forma. Y en una casa me decían, pero pastor, me decían una pregunta, y si yo quiero ir con usted a algún lado y usted no quiere. Y yo le decía, mira, lo primero que tenés que hacer es ponernos de acuerdo. Y decía, a todos los que me han dicho, pastor, me voy, a ninguno le he dicho que no. A todos los que me han buscado, a algunos les he dicho, mira, ahorita no puedo. Pero luego en el camino me da remordimiento porque si estoy ocupado. Y le digo, espérame pues, ahorita regreso. Entonces, mis amados hermanos, a veces si no están estos pechos que amamantan, es porque no los buscan. Porque eso sí se los digo aquí delante el Señor, y ustedes mejor que yo lo saben. Cada vez que nos han buscado, ¿qué han hecho? ¿Qué hemos hecho? Ahí estamos. Amén. Ahí estamos. Entonces, ¿qué necesita el servidor principal? Una cobertura. Pero estar mamando de esa cobertura. Ahora, entiéndanme también en el espíritu. ¿Y qué sería estar tomando pacha? Recibiendo la palabra. Oír a otros predicadores. Por ejemplo, ¿verdad? La vez pasada me decía alguien, había un problema ahí en la iglesia, y me dice, así me dijo, pero es que el apóstol Germán dice esto. Y yo me elevé en el espíritu, pero el apóstol Germán no es tu pastor, le. Así no sé si te acordás que así nos dijeron. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Tomar pacha. Tomar pacha. Gloria a Dios por el apóstol Germán, lo bendigo. Amén. ¿Pero es su pastor? No. No. Entonces, si ustedes quieren tomar pacha y buen alimento, pueden hacerlo. Amén. Amén. Pero él no es su pastor. Bueno, ya me estoy entendiendo, claro. Luego dice, ay, ya se me fue el tiempo, hermano. Entonces está claro que necesita el servidor principal, cobertura, y mamar de ahí. Amén. Amén. Y se arrodillaron para adorarlo, y luego dice, abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. ¿Qué es eso? Es que tenía pisto, pastor. No, oro. ¿Qué es el oro, según ustedes? ¿Para qué utilizaban el oro en el templo? La provisión. Provisión, no. Para ofrendar. El oro, mis amados hermanos, en la Biblia es figura de, escúchenme, oración. Oración. Amén. Entonces, ¿qué necesita el servidor principal?
oración. ¿Y el incienso? El incienso es figura de adoración. ¿Y la mirra? La mirra es figura de la unción. Amén. Entonces, ¿qué necesita el servidor principal? Oración, adoración y unción. Amén. Pero ¿de dónde viene, mis amados hermanos? Porque claramente dice ahí, lo vieron al niño con su madre, lo adoraron y le dieron. Bueno, sigamos. Mateo 2:13 dice, después, a las 10 voy a terminar, tengo 5 minutos. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y su madre. Vean, el niño y su madre. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, mis amados hermanos, no crean ustedes que ser el servidor principal es todo. La gloria de Dios. Con todo respeto, pero a más de alguno le vas a caer mal. Más de alguno no se te va a sujetar. Más de alguno solo te va a hacer la labia. Y les digo algo, mis amados hermanos. Cuando uno se entera de eso, duele. Y muchos hasta ahí la contaron, hasta ahí llegaron. ¿Por qué? No tenían lo anterior. Amén. Entonces dice, lo van a intentar matar. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño. Miren, María y el niño. Y se quedó ahí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significa eso? El servidor principal va a tener que tener presente, mis amados hermanos, de que aunque muy principal sea, siempre todos venimos del mismo mundo. Todos venimos del mismo mundo. Amén. Y si todos venimos del mismo mundo, ahora que yo ya soy algo en el Señor, ahora todo creído. No, ese no es el servidor principal. Todos tenemos que tener claro que todos venimos del mundo. No, pastor, pero mi familia era cristiana, sí, pero como le escuché yo a alguien, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea, aunque nuestros padres hayan sido cristianos, yo necesito tener una relación con Dios. No voy a ser salvo por la relación de mis papás, ni por la relación de mis pastores. Amén. Voy a ser salvo por la relación que tenga con Dios. Entonces, si en algún momento llegas a ser el servidor principal, amén, tienes que tener presente de que los errores que aquellos que están bajo tu cobertura van a cometer, probablemente los mismos cometiste, o estés, lo dice la Biblia, puedas cometer los mismos. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo, no seamos creídos. ¿Por qué? Porque todos venimos del mismo lugar. Amén. Y ahora que ya estamos acá, lo que tenemos y lo que hemos alcanzado, es porque yo soy pilas. ¿Así es? No, es porque Dios ha tenido mucha misericordia del mundo. Porque si estuviéramos en el mundo estuviera más perdido todavía. Entonces, mejor no. Si nos sacó, entonces aprovechemos lo que Él nos ha dado. Amén. Mateo 2:20. Escuchen esto. Y le dijo: regresa ahora mismo a Israel junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar. ¿A quién? Al niño. José y María y el niño regresaron a Israel. ¿Eso qué significa? Mis amados hermanos, va a haber en el camino, como les decía, gente que simple y sencillamente no le va a caer bien, así de simple. Amén. Pero vas a tener que volver a intentarlo. Si caen, aunque tú sepas que no le cae bien, a extenderle la mano una vez más. Amén. Si volvieran a caer, volvemos a regresar al principio, volvemos a la carga con lo mismo. ¿Por qué? Porque todos venimos del mundo. Aquí, ya en el Señor, Él ha hecho su obra. Amén. Y la está perfeccionando, porque ninguno de nosotros hemos sido ya perfeccionados aún. Amén. Amén. Entonces vas a tener que tener claro esto, mi amado hermano, que si en alguna oportunidad le ayudaste a alguien y es alguien que te traicionó, y si regresa, te vas a tener que volver a ayudar con la misma misericordia con la que Dios nos ha ayudado. Amén.
Lucas 1:35, el ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder, por eso el niño vivirá completamente, ¿qué dice? Dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Servidor principal. El servidor principal no puede decir, no puede, aquí lo dice claramente, el niño vivirá completamente dedicado a Dios. El servidor principal no puede decir: mire, disculpe, pero perdone, pero hoy da la casualidad que no puedo. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué no puede decir eso? Porque va a vivir completamente. ¿Perdón? ¿Me escuché? Porque tiene que vivir completamente para el Señor. Es que es lógico, mis amados hermanos. Si está completamente dedicado al Señor, eso es lo principal. Todo lo demás, o sea, aquí sería al revés. Miren, vamos a ir a hacer tal cosa. Ah, disculpa, pero no puedo. Mi papi me contaba algo, o mi mami, no sé quién. La cosa que dice que él se quedó sorprendido. Que a él lo llamaron para un viaje, pero no sé por qué, la cosa que él no podía. Entonces llamó a una persona, a uno de los, aunque es adventista. Y mire, le dijo: le tengo un viaje, yo no puedo hacerlo, hágalo usted. ¿Para cuándo? Dice que le dijo. Y mi papi le dijo: para el sábado. ¿Qué creen que le dijo? Ay, don Miguel, disculpe. Hubiera sido cualquier otro día, con mucho gusto se lo hago, pero el sábado yo se lo dedico al Señor. Y no lo hizo. Ah, pero esos adventistas no tienen buena doctrina, pastor. No, esos no. ¿Y ustedes? Se les presenta ahí, no sé, díganme algo. Un viaje. Un viaje. Bueno, ¿cuántos por viaje no pueden venir? Otra cosa que sea más común entre nosotros. Una visita. Me vino a visitar. ¿Qué saben? Si ese visitante es como el que le llegó a David. Y no puedo. Entonces, ¿qué significa eso? No estoy diciendo, entiendan, me estoy poniendo en equilibrio. Porque esto no es para todos. Estoy diciendo que el servidor principal desatiende todo lo demás, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque a eso se dedica. Amén. Así de simple. Pero aquel que no se dedica a eso, hoy no puedo. Miren, por ejemplo, yo ahorita con eso los muebles los estoy subiendo en internet y me escribió uno: mire, yo necesito que me haga esto, esto y esto y esto. Y yo le escribí: mire, yo hago estas cosas, pero yo no me dedico a esto, yo soy pastor. ¿Creen que me respondió? Ya no. Me estaba pidiendo un montón de trabajo, pero no, yo soy pastor y no puedo. Eso que está ahí, lo que usted mira en la foto, es lo que yo hago y lo que vendo. Lo que usted me está pidiendo, no. ¿Por qué? Porque yo soy pastor. Hermanos, fíjense que me hicieron un gran pedido de muebles, hermanos. No voy a venir por un mes. O sea, solo eso me descalifica. Sí, ¿por qué? Porque yo soy pastor. A eso me tengo que dedicar. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos que tener un equilibrio, mis amados, entendiendo esto. No es, entonces ya no voy a... No, esto no es para todo, esto es para el principal. Amén. Tengo que avanzar lastimosamente. Ahora miren, este es tremendo, hermano. Por esto. Dice Lucas 2:11, su Salvador acababa de nacer en Belén. El Mesías es el Mesías del Señor. Lo reconocerán porque estará durmiendo en un pesebre. ¿Qué dice? Envuelto en pañales. Hermano, y literalmente, ¿quiénes usan pañales? ¿Alguno de ustedes que haya traído pañal hoy? Solo Jerúa, realmente. ¿Y para qué son los pañales, mis amados? Es para no lavar los pañales de tela, pastor. ¿Para qué son los pañales? ¿Para qué sirven los pañales? ¿Para qué? Para ensuciarlos. Entonces, el servidor principal tiene que usar pañales. ¿Qué es eso? Lo podemos tomar en esa línea. ¿Saben ustedes lo que es ser un trapo de inmundicia para otros? ¿O más o menos la idea?
que si una persona llega con él y tiene algo malo, él lo tiene que limpiar, quitárselo y no quedárselo, sino que como que tirar. Esa es una parte. Por ejemplo, podemos hablar de la administración. Viene alguien, me cuenta y yo me quedo con todos los sucio. Pero también ser un trapo de inmundicia es sufrir yo lo que el otro hizo, con tal de que él no sufra. Y ahí, ¿y cómo, pastor? Si yo no hice nada, que lo hizo fue él. Eso es ser un trapo de inmundicia. Amén. Pero, ese es el punto que daba la pastora y muy bueno. Un servidor principal tiene que tener pañales. ¿Cada cuánto ustedes, si utilizaron pañales, cada cuánto le cambiaban el pañal a sus hijos? Ay, yo para no gastar uno al día le ponía. No, ¿cada cuánto? Normal y literalmente, ¿cada cuánto se cambia un pañal? Cada vez está sucio. Es lógico, ¿verdad? Cada vez que está sucio, se tiene que cambiar. Si no, ¿qué le pasa al niño o a la niña? Se escalda y a eso hasta se puede morir, mis amados. Amén. Amén. Entonces el servidor principal, que ahora que ya entendieron, ¿qué necesita? Cambiar los pañales. El servidor principal, porque aquí el servidor principal dice está envuelto en pañales. El servidor principal es el que tiene los pañales. ¿Qué necesita? Ahí está, muy bien, hermano Mar. El servidor principal necesita estar limpio cada vez que se ensucia. ¿Y un amén? Amén. Así como el único que dijo el principal es Luis, pastor. No, hermano. Todos nosotros necesitamos limpiarnos cada vez que nos ensuciemos. Amén. Amén. Y aquí les hago la pregunta: ¿cuándo fue tu última limpia? Digo, administración. Ahí se los dejo. Voy terminando. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. ¿Quiénes lo encontraron? Los pastores. Ahí está claro, ¿verdad? ¿De qué trabajaba José? No era pastor, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes llegaron ahí? Los pastores. El servidor principal necesita pastor. Como dice el apóstol, necesita que digan qué pata puso ese huevo. Amén. Amén. Ya voy terminando, hermano. Lucas 2:27. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley. ¿Qué necesita el servidor principal? Cumplir la ley. Cumplir la ley. Lee la palabra y la pone por obra. Amén. Bueno, tengo que terminar. 15 minutos me he adelantado. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, ¿qué necesita un servidor principal? Tener la gracia. Crecer. Constantemente estar creciendo, estar fortalecido, llenarse de sabiduría y la gracia de Dios. Amén. Si no tenemos eso, mis amados hermanos, cualquiera nos va a poder echar tierra. Pero bueno, dejémoslo ahí. Aunque no, aquí está tremendo. Dice Lucas 2:42. Y cuando cumplió 12 años, amén. Quisiera explicarlo, pero no, demasiado eso para poderme explicar. Ahí dejémoslo. 12 años, nada más eso le voy a decir. El número 12, ustedes y yo lo sabemos, representa gobierno. Entonces, ¿qué necesita el servidor principal? Necesita rendir cuentas. Amén. ¿A quién? A aquel que es su Señor. Primeramente el Señor, pero también aquel que lo ha ungido, lo ha nombrado, o entiéndamelo esto en el Espíritu, o rendir cuentas aún a aquel de donde mama. Decimos amén. El mismo diablo que yo lo reprenda, mis amados hermanos, rinde cuentas. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Amén. Amén y amén.